Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 24 de julio del año 2025. El diario El País y La Vanguardia nos cuentan hoy que Pedro Sánchez está bien y está fuerte. Antes nos lo decía él mismo en las ruedas de prensa. Yo estoy bien. Ahora prefiere comentárselo en privado a los periodistas que le acompañan en el viaje, en este caso a Chile, Uruguay y Paraguay, estos días que ha estado de gira. Dice también esta crónica del País que aunque Sánchez no se ha atrevido tampoco a verbalizarlo en público, que su discurso durante estos días denota que cree que lo peor ya ha pasado, que no está preocupado por lo que pueda salir. Sobre un escenario de crisis de gobierno, a la vuelta de las vacaciones, se ha limitado a responder: yo estoy muy contento con el gobierno, todos los ministros hacen un extraordinario trabajo. ¿Y esto qué significa? Pues hay dos ministros socialistas que andan hoy a codazos. Y otro que se está tratando de poner a salvo y ahora se lo vamos a contar. Pero ha habido dos mensajes más que Pedro Sánchez se ha reservado para este corrillo con periodistas sin cámaras. Lo primero que, y esto es textual, le da mucha rabia que la corrupción opaque una extraordinaria labor de un gobierno que además lo ha hecho en minoría parlamentaria, sin añadir que no ha sido capaz de sacar adelante sus medidas estrella de esta primera mitad de legislatura. Y lo segundo, que lo del caso Montoro ya no es que les haya hecho empatar con el PP. Dice Sánchez que el PP ahora ya les gana por goleada, que debe ser la nueva consigna. Y que no es cuestión de competir, ¿quién lo diría?, sino de combatir la corrupción. Y en este punto el gobierno de Sánchez, aprovechando las prácticas fraudulentas que se investigan del exministro de Hacienda de Rajoy, ha anunciado que ya se han puesto a analizar las leyes que han podido favorecer a empresas gasísticas o de otros sectores para revertir los privilegios que hayan podido tener. Publicaba el diario El Mundo el lunes que el gobierno mantiene a día de hoy las dos rebajas fiscales que impulsó Cristóbal Montoro y su consultora y que el juez está investigando por si llegaron al Boletín Oficial del Estado de forma delictiva en beneficio de determinados clientes. La bonificación del 85% en el impuesto especial sobre electricidad y también la rebaja del impuesto de actividades económicas. Lo que no ha explicado Sánchez es cómo va a hacer esto. Si es que realmente está dispuesto a hacerlo teniendo en cuenta la que le va a caer a modo de presión de aquellas empresas que no van a permitir que ahora les vaya a freír de nuevo a impuestos. Pero no deja de ser llamativo el empeño de Sánchez por seguir atacando al Partido Popular con el argumento de que son ellos quienes recurren a una utilización espuria de las instituciones para gobernar, para una élite, que esto es lo que hoy mismo les ha dicho a los periodistas según publica La Vanguardia. Poner fin, dicen, es la obsesión a prácticas corruptas para favorecer, en este caso desde el Ministerio de Hacienda, a unos cuantos privilegiados. ¿Se acuerdan de Carlos Moreno? Jefe de gabinete de María Jesús Montero en Hacienda. En marzo tuvo que declarar en el Tribunal Supremo y acabó reconociendo hasta 4 encuentros con el comisionista Aldama, a quien ayudó con lo del aplazamiento de su deuda. Luego dijo que la gestión se la pasó a una tercera persona. Y hasta dio su nombre, Ignacio Granado, por cierto, del que nunca más se supo. Inspector de Hacienda, Ignacio Granado. Según la UCO, otro de los encuentros de Carlos Moreno con Aldama fue para buscar financiación para el aeropuerto de Ciudad Real, de fondos de las ayudas para el COVID. Carlos, el de Hacienda, uno de gafas, muy majo. Así era para Koldo, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, en sus audios intervenidos por la UCO. Antes de su declaración en el Supremo, en diciembre de 2024, a la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le preguntaron en una entrevista en el diario.es por esa cita entre su jefe de gabinete, citas hasta 4, reconoció, entre su jefe de gabinete y Aldama por el asunto de la deuda. Y Montero respondió lo siguiente: es evidente que los ministerios del gobierno se tienen que reunir con empresas.
El sector empresarial no puede tener un muro en el gobierno por miedo a que alguien pueda sacar de contexto determinadas reuniones o conversaciones. La siguiente pregunta de aquella entrevista a la ministra de Hacienda fue: ¿y cualquier empresario tiene acceso al jefe de gabinete de la vicepresidenta del gobierno? Todos los copilotos dicen, yo no quiero nada. Y 5 segundos después, te han robado tus McNuggets. Ahora, ven a McDonald's y deja que roben tranquilos. Con el 2x1 en McNuggets, ni te vas a enterar. Consíguelo en la app. Solo válido en Macauto. A lo que Montero respondió: bueno, cualquier persona puede llamar. El teléfono de mi director de gabinete lo tiene hasta el último alcalde de este país. Cualquier alcalde se pone en contacto con el ministerio y lo puede hacer a través de otros cargos o del director de gabinete para cualquier cuestión. Cualquier cuestión. A Montero no le estaban preguntando por un alcalde. Le estaban preguntando por el comisionista de una trama corrupta que trató de gestionar directamente con el jefe de gabinete de un ministro de Hacienda el aplazamiento de una deuda. Carlos Moreno sigue siendo su jefe de gabinete. Quien sí decidió dejarlo hace un mes fue su número 3. Además, hace hoy justo un mes, hombre de su confianza, José Antonio Marcos San Juan, un empresario que le acusó a San Juan de haber recibido 100.000 euros en mordidas a cambio de anular reclamaciones que su compañía había recibido de un órgano que dependía de Hacienda. La UCO lleva meses investigando a San Juan su patrimonio. Nos dijeron en el Ministerio de Hacienda que se marchó por motivos personales y que como era un perfil técnico, que no tenía vínculos previos con María Jesús Montero. Pues hay más, porque hoy hemos sabido que el gobierno de Pedro Sánchez, y ustedes seguramente lo han podido leer la información en Libertad Digital, indultó a la empresa del hermano de Chimo Puig para seguir permitiéndole contratar con la administración. La información es de Rubén Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. Te acordarás, hace unos días Pedro Sánchez hizo esta promesa en el Congreso dentro de un plan de regeneración democrática tras el caso Cerdán. Tenemos en marcha un sistema de exclusión y de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando por la administración pública. Algo que contrasta con sus actuaciones. Hace un año, en julio de 2024, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permitió que Comunicacions dels Ports, empresa del hermano del expresidente valenciano Chimo Puig, esquivara la prohibición de contratar con la administración pública a pesar de haber sido condenada por una infracción muy grave en la ley de la defensa de la competencia, al haber participado en un cartel para repartirse contratos de medios audiovisuales. La compañía fue sancionada en 2020 con 16.800 euros y aunque Francis Puig litigó, el Tribunal Supremo ratificó la condena. El 2 de julio de 2024, la Junta Consultiva de Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda, propuso archivar el expediente alegando que la empresa había pagado la multa antes de que la sanción fuera firme y también había implementado medidas correctoras. El 30 de ese mismo mes, María Jesús Montero aprobó el indulto, evitando así la inhabilitación para contratar con la administración, de donde proviene el 50% de los ingresos de la empresa de Francis Puig. Esta misma semana ya saben que les hemos contado que Anticorrupción ha pedido 4 años de cárcel también para el hermano del expresidente socialista valenciano por irregularidades precisamente en la justificación también de ayudas públicas en la Comunidad Valenciana entre los años 2015 y 2019. Pero ya han escuchado ustedes que en el gobierno lo único que les queda ahora es encomendarse a la evolución del caso Montoro a la espera de que el 1 de agosto y las vacaciones lleguen cuanto antes. El lunes tenemos rueda de prensa de Pedro Sánchez, la de final de curso, el martes el habitual despacho con el rey en Marivend y último consejo también de ministros del curso político. Hemos echado mano de uno de los periodistas también que han acompañado a Pedro Sánchez a su escapada por
Latinoamérica para que nos cuente algún detalle más de lo que les haya podido decir a ellos, como solamente ha habido una ocasión de poder trasladarle preguntas en una única rueda de prensa al presidente del Gobierno, ¿qué más les ha podido contar a los periodistas que han estado con él? Mariano Alonso, compañero de ABC, cuéntanos. Pues Esmeralda, he visto al presidente cansado, como es normal después de 3 días de intensa gira por Chile, Uruguay y Paraguay. Todos lo estábamos. Le he visto muy delgado, algo sobre lo que, como sabes, él mismo bromea en privado desde hace semanas, y en el terreno más político, el que importa al fin y al cabo, le he visto tranquilo y confiado en que podrá, por usar su propia metáfora, mantener el barco a flote. Pese a la precariedad parlamentaria que evidencia la derrota esta misma semana en el decreto del apagón y pese a la incertidumbre que el caso Cerdán sigue dibujando sobre el futuro de la legislatura. Veterano ya de 1000 batallas y de alguna que otra guerra, Sánchez se subió al avión de regreso a Madrid dispuesto a colocar un mensaje esencial, el de que su gobierno revertirá las decisiones tomadas por Cristóbal Montoro para favorecer a los clientes de su despacho privado, como ha puesto de manifiesto un juez de Tarragona. Se trata, claro, de poner el caso del exministro del PP en el foco. Pero, Esmeralda, el foco de la corrupción es amplio y no siempre conviene al PSOE, como es palmario. 3 palabras o 3 nombres propios pusieron a la defensiva al presidente en la, por lo demás, distendida y profunda conversación con los enviados especiales. Una ya citada, Cerdán, la otra, Ábalos, y la tercera, Salazar. 3 palabras, sobre todo las 2 primeras, que no parece que vayan, para desgracia de Moncloa, a desaparecer en el futuro inmediato. 8:12 de la noche de este jueves 24 de julio. El martes también, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Félix Bolaños, el ministro de Justicia, nos dijo esto. No estamos hablando de ninguna broma. La seguridad nacional y la defensa nacional no son ninguna broma. Es, en definitiva, la vida de todos los que estamos aquí y de todos los ciudadanos que nos escuchan. La seguridad nacional y la defensa no son ninguna broma, nos dijo el ministro Bolaños. Y este fue su argumento para justificar que el gobierno de Pedro Sánchez haya hecho una ley de secretos oficiales a su medida y para poder intervenir en el secreto de las fuentes de los periodistas. Les hacemos este recordatorio porque ahora mismo hay un debate que trasciende a España, que afecta a la seguridad nacional y a la defensa, y que tiene en el punto de mira a la compañía china Huawei. ¿Por qué? Porque el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido adjudicar a esta empresa china un contrato para almacenar algo tan sensible como las escuchas telefónicas judiciales. La semana pasada, Estados Unidos planteó una queja formal a España y acusó al gobierno de jugar con fuego por poner en manos del régimen comunista algo que puede suponer una amenaza contra su soberanía y la de sus aliados. La Casa Blanca amenazó con restringir el acceso a inteligencia a España porque teme por la seguridad de Rota. ¿Qué hizo el gobierno? Lo supimos ayer por El Independiente, Ricardo. Pues lo que hizo fue reunir de urgencia en el Palacio de la Moncloa a miembros del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transformación Digital, de la Secretaría de Estado de Seguridad y del CNI. Como de esa reunión no trascendió nada y el gobierno se limitó a decir que el contrato no conllevaba ningún riesgo para la seguridad, la Comisión Europea se vio obligada a reaccionar. Y eso sucedió, Lucía, el lunes. ¿Y diciendo qué? Diciendo y pidiendo a los países miembros, incluido España, que restrinjan o excluyan a Huawei de sus redes porque representa un riesgo mayor que otros proveedores. Por lo tanto, primero fue Estados Unidos el que se opuso a Huawei, después lo hace la Unión Europea. ¿Qué creen que es lo que ha hecho el gobierno de España? Pues a pesar de las advertencias, ha decidido mantener ese contrato, Ricardo. Fuentes del Ministerio del Interior le han dicho al diario El Mundo que Huawei no le genera ninguna duda en cuanto a seguridad y que, por tanto, validan la licitación. Además, han señalado al diario ABC que hay otros 7 países de nuestro entorno con acuerdos similares a los que hemos firmado con Huawei. Lo que no ha dicho el Ejecutivo es qué tipo de contratos tienen esos países, porque no tienen nada que ver con la custodia de un material tan sensible como son las escuchas policiales. Francia, por ejemplo, tiene un contrato con Huawei sobre ferrocarriles y en Alemania sobre hospitales. El único
único país cuyo Ministerio del Interior tiene vínculos con Huawei es Serbia, que no pertenece a la Unión Europea. El único país es Serbia. No es ningún secreto, y si son ustedes oyentes fieles de este programa, pues conocerán bien el interés de este gobierno por Huawei y por China. Saben que esto ya viene de lejos. Recordemos que el presidente Pedro Sánchez ha viajado a China en 3 ocasiones. Una menos que Zapatero, que en sus 7 meses de mandato fue 4 veces, Ricardo. El expresidente se ha convertido en el gran valedor del régimen chino ante Pedro Sánchez, que ya en octubre de 2020, hace casi 5 años, sorprendió a propios y extraños cuando, en medio de una rueda de prensa pública, después de una cumbre hispano-portuguesa, apostó públicamente por la empresa china. Que somos uno de los países que hemos puesto en marcha desde muy temprano momento proyectos piloto para la extensión del 5G, y eso lo estamos haciendo con distintas empresas también extranjeras, no solamente con Huawei. Esta referencia explícita a Huawei sorprendió mucho en el sector porque en ese momento esta empresa ya estaba siendo cuestionada a nivel internacional. Solo 2 meses después de que Sánchez hiciese estas declaraciones y le pusiese la alfombra roja a la compañía china, la consultora de José Blanco, Acento, abrió oficina en Bruselas para hacer lobby en nombre de Huawei. ¿Quién estaba en ese momento en la consultora? Antonio Hernando, ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones. Pero Blanco no ha sido el único facilitador. Lucía. No, y aquí vuelve a entrar en juego el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Como contó El Confidencial, Zapatero montó un lobby con un empresario chino controlado por el CNI, y también supimos por The Objective que la compañía china contrató a las hijas de Zapatero en plena labor de lobby con Sánchez por el 5G. Y pasaron los años y en el mes de enero exactamente del año 2022, Huawei fichó a Teresa Jama como vicepresidenta de su filial española. Esto no debería suponer ningún problema si no fuera porque en ese momento era la pareja del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Después el gobierno decide colocarla en Hispasat. Pero la historia no acaba aquí, porque ¿quién fue contratado como asesor de Huawei, Ricardo? Víctor de Aldama. Huawei contrató con la sociedad Deluxe Fortune y su administrador único era el comisionista. Según le dijo la compañía china a El Independiente, la contratación fue para estudios y análisis sobre el 5G y no para adjudicaciones. Pero después subimos por el Confidencial que Huawei usó a Aldama para poder infiltrarse en el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y quién me dio para que se contratara a Víctor de Aldama? Pues el socio chino de Zapatero, que estaba controlado por el CNI por sus vínculos con los servicios de espionaje de Pekín, y que también resulta que trabajó para Huawei, como ya por aquel entonces Aldama campaba a sus anchas por el Ministerio de Transportes del Gobierno de España, pues le utilizó para hacer gestiones con el entonces ministro y mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Esto de que campaba a sus anchas Aldama por el Ministerio de Transportes, además nos lo recordaba este mismo lunes la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, cuando recordaba que utilizaba incluso el ascensor del ministro Ábalos. Pero antes de cerrar el capítulo Huawei, que como ven tiene múltiples ramificaciones, vayamos también, Lucía, a qué es lo que dice el CNI. Los servicios de inteligencia españoles consideran un error que Interior haya contratado con Huawei. Según ABC, consideran que es una metedura de pata que podía provocar problemas, y más aún cuando las relaciones entre España y Estados Unidos no pasan precisamente por su mejor momento. Desde el Partido Popular ya están pidiendo explicaciones al gobierno. Alberto Núñez Feijóo dijo ayer que este asunto es muy grave y compromete la seguridad de España. La información reservada o los secretos de un Estado que forma parte de la Unión Europea y de la OTAN, y que los aliados declaran a una empresa que debe ser vetada para utilizar esa información, y España lo hace, es una temeridad, por ser una empresa sospechosa de tener una relación directísima, obviamente, con un gobierno. Pero desde luego el tema de Huawei y el tema de los contratos del Ministerio de Interior y la relación de esta empresa con empresas lobbies, con altos cargos del gobierno socialista, evidentemente esto no podemos mirar para otro lado, porque si no seríamos unos cómplices.
El PP ha solicitado la comparecencia de los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles. Dos ministros que todavía no han dicho absolutamente nada. El martes nos decía Félix Bolaños que la seguridad nacional y la defensa no son ninguna broma y fíjense cómo nos encontramos. Era interesante poder repasar todas las novedades que hemos conocido a lo largo de esta semana sobre el asunto de Huawei. Pero les decíamos también al principio del programa que uno de los mensajes que ha querido dejar en ese viaje, en ese corrillo con periodistas Pedro Sánchez, es que ahora mismo él está muy contento con el gobierno tal y como está y que todos los ministros hacen un extraordinario trabajo. Es la forma que tiene Pedro Sánchez de dejar en el aire que, a lo mejor, de cara a la vuelta de vacaciones, pueda haber una crisis de gobierno, y es la forma que tiene de quizá generar algo de nervios dentro del gabinete y de sus propios ministros. En las últimas horas hemos conocido que la aprobación de la nueva ley de secretos oficiales en el Consejo de Ministros de esta semana ha hecho saltar chispas entre dos compañeros de partido. Entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Los conflictos en el seno del gobierno ya no son solo entre Partido Socialista y Sumar, ahora ya estamos en otra fase. Ahora ya los ataques se producen dentro del mismo partido. Y ojo a este enfrentamiento entre Bolaños y Robles. ¿Por qué exactamente se ha producido este nuevo choque, Lucía? Este choque entre Bolaños y Robles se ha producido por el cambio en la autoridad que va a gestionar los secretos oficiales del Estado. Hasta ahora, esa responsabilidad recaía en el Ministerio de Defensa de Robles a través del CNI. Pero con la nueva normativa, que tendrá que pasar por el Congreso antes de ser aprobada, ese control va a pasar a estar en manos del Ministerio de Presidencia, pues de Félix Bolaños. Un cambio que Bolaños justificó de esta manera el pasado martes. La creación de la Autoridad Nacional en un ministerio transversal, como es el Ministerio de la Presidencia, y que, por tanto, puede establecer criterios que sean homogéneos y que sean comunes para el resto de ministerios que proceden a la clasificación de documentos, básicamente Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, es un elemento muy habitual en los países de nuestro entorno y de la Unión Europea. Bolaños justificaba esta decisión porque Presidencia es un ministerio transversal. Ese cambio no ha gustado a Margarita Robles, que, como cuenta hoy El Mundo, mostró su oposición de forma firme, aunque desde los ministerios de Presidencia, Interior y Exteriores niegan la versión según la cual Bolaños se habría quedado solo defendiendo y firmando el proyecto de ley, porque tanto Marlaska como Álvarez respaldaron al ministro de Presidencia y Justicia, pese a que sus departamentos también se verán afectados por la ley. Bueno, veremos a ver cómo acaba este asunto entre Bolaños y Margarita Robles. Y hay un nombre más de este día, de la actualidad de este jueves. Hay quien ya se había olvidado de ella, de la fontanera del Partido Socialista, pero se empieza a estrechar el cerco, porque la Fiscalía de Delitos Económicos ha respaldado la apertura de diligencias contra Leire Díez, porque considera que los hechos recogidos en una denuncia, en este caso presentada por Hazte Oír, podrían ser constitutivos de delito y, por lo tanto, que deben investigarse. La denuncia hace referencia a una conversación grabada en la que Díez pide a un investigado en la Audiencia Nacional información comprometida sobre el teniente coronel Antonio Balas, que es el jefe de investigaciones económicas de la UCO, de la Guardia Civil, y es el responsable de investigar los casos que afectan al entorno de Pedro Sánchez. En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ya había iniciado otra investigación por presunto tráfico de influencias a raíz de una denuncia de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil. Ahora, con el respaldo de la Fiscalía, el Juzgado número 9 de Madrid, adelantado por La Razón, se abre la puerta a que ambas causas se acumulen para evitar investigaciones duplicadas. Este juzgado también ha asumido otras denuncias presentadas inicialmente en Badajoz y que luego han sido remitidas a la capital, en las que se acusa a la fontanera del PSOE de maniobrar presuntamente contra la juez Viedma, que es la instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular, su secretario general, Miguel Tellado, ha reaccionado así a la petición de la Fiscalía de investigar a Leire Díez. El hecho de que incluso la Fiscalía pida abrir una causa contra la fontanera del PSOE demuestra hasta qué punto el PSOE, de la mano de Pedro Sánchez, se ha convertido en una auténtica cloaca. Leire Díez, Cerdán, ayer dijo el Supremo que sospecha que solamente
él sabe quiénes y cómo pagaron las supuestas mordidas. Y ya lleva 24 días, hoy se cumplen 24, en Soto del Real. La UCO, lo adelantaba ayer El Español, que encuentra agendadas en el móvil de Aldama reuniones con el director de carreteras. Y Javier Herrero le dijo al Supremo primero y el lunes a la Audiencia Nacional, al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que él a Aldama no le conoce de nada. Otro de los mensajes que ha dicho Pedro Sánchez a los periodistas que le han acompañado en su viaje por Chile, Uruguay y Paraguay es que julio ha sido mejor que junio y que está con las pilas cargadas. Pues tal y como tiene las cosas, a ver cuánto le duran esas pilas. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.